Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. El domingo anterior iniciamos el estudio del Salmo 49 y avanzamos un poco hasta el versículo 11. Muy bien. Vamos a ver nuevamente todo el Salmo para recapitular y continuamos con el estudio. Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos puede en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Da sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Semejante es a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti como este pequeño remanente de la puerta estrecha, Señor, para que seas tú, Señor, disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece, que es tu bendita palabra. Permite, buen Señor, que en esta noche no sea yo hablando sabiduría humana, sino que seas tú, cariñoso Espíritu Santo de Dios, hablando a través de este siervo, Señor, para la edificación de tu pueblo y para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hablamos acerca de este salmo, todo lo que el salmista estaba haciendo para captar la atención de su audiencia, del público. Y observamos que este mensaje es hecho para que todo el mundo lo escuche. Ricos, pobres, grandes, pequeños, creyentes, incrédulos, ateos. Porque el salmista estaba interesado, e igual que nosotros, como embajadores de Cristo, debemos estar interesados que todo el mundo pueda escuchar el mensaje y asimismo pueda tomar una decisión acerca de lo que escucha. Si cree que es beneficioso para su vida, si cree que es beneficioso para su alma, para su bienestar eterno,
o si simplemente lo desecha. Y el autor está captando la atención al mundo entero, sin distinción ninguna. Y hace esto porque lo que va a hablar no es su propia sabiduría, no es de su propio entendimiento, es el consejo de Dios que ha anidado en su corazón. Ese consejo, el cual él sabe que va a ser de bendición para el pueblo. Un consejo que lo ha estudiado y lo ha almacenado en su corazón con el propósito de que el oyente se beneficie y esa palabra empiece a obrar en el corazón de aquel que la escucha. Él está diciendo que el Espíritu Santo lo ha instruido, y algo que nosotros debemos entender es que cuando el Espíritu Santo utiliza a una persona, no anula su intelecto. Cuando el Espíritu Santo utiliza una persona para su bendición, para sus propósitos, nunca anula su intelecto, no anula sus capacidades de razonar, sus capacidades de pensar, sus capacidades de llegar a cada propósito que puede ver delante de sus ojos. Y el autor hace una referencia cuando en cierto momento de la Escritura Dios utiliza un asna para advertir a un profeta. Dios habla a través de esa asna. Pero el asna, aunque advierte del peligro al profeta, no razona. Simplemente era un animal parlante. Él no sabía lo que estaba diciendo. Simplemente Dios la usó. A mucha diferencia de nosotros debemos saber lo que estamos hablando. Y debemos saber en qué sentido lo estamos hablando. Y debemos entender la necesidad de un pueblo que necesita ser dependiente de un Dios santo, santo, santo. No es simplemente llenar nuestro corazón de un conocimiento académico para transmitirlo a otro. Algo sin sentido. Sino que Dios, cuando nos instruye, nos da la capacidad de utilizar todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones para transmitir su mensaje. Y es lo que el salmista estaba diciendo. Y empieza a razonar, a hacer pensar a la gente lo equivocados que están. Todos aquellos que ponen su confianza en la riqueza. Porque han colocado a esas riquezas como su Dios. Porque viven para esas riquezas. Por eso dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Acaso es más grande el enemigo que el Dios que acampa a nuestro alrededor? Si Dios es con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Pero si Dios no es con nosotros, cualquiera puede estar contra nosotros. Si nosotros estamos solos, pero Dios está con nosotros, ¿por qué temer? ¿Por qué temer a alguien que va a morir, cuyo su fin siempre va a ser la tumba? Si de nuestro lado está el inmortal. Por muchas riquezas que posean, esas riquezas no pueden comprar su eternidad. No pueden comprar el favor de Dios. Hay algo que el ser humano, si lo pudiera hacer, compraría la eternidad. Y es más, nosotros escuchamos
noticias de personas que invierten toda una fortuna para ser congelados, para pagar cuartos de criogenia donde los embalsaman, los congelan, para después volver a, que cuando haya avanzado tanto la tecnología, volver a darles vida. Pero es algo tan inútil, porque cuando la Escritura dice que el cuerpo muere, ¿cuál es la razón? Que el alma sale del cuerpo. Porque lo que mueve este cuerpo, ¿qué es? El alma. ¿El hombre puede crear un alma? No lo puede hacer. ¿El hombre puede pedir esa alma a Dios de vuelta? No lo puede hacer. Solamente hay un caso en la Escritura donde un hombre pide a Dios esa alma de vuelta. Y es cuando un niño está muerto, y viene el profeta y ora por ese niño, y dice la Escritura que el alma viene de vuelta a su niño, a ese niño, y vuelve a la vida. Pero el hombre es tan necio que gasta toda su fortuna porque quiere comprar una inmortalidad que no puede conseguir, que no puede tener. Y derrocha dinero a manos llenas con un razonamiento totalmente equivocado, porque hay un desconocimiento del Dios Santo y del propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Dice la Escritura por allá en Hebreos, dice que está establecido para el hombre que muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, el juicio. No hay otra cosa establecida para el hombre. Pero el hombre quiere violentar esos principios escriturales. El hombre en su ignorancia quiere violentar esos principios escriturales y no se da cuenta que ni con toda su riqueza puede comprar una eternidad. El pensamiento más íntimo de aquel que pone su confianza en sus riquezas es que esas riquezas duran para toda la vida. Pero no entiende que eso que Dios le da es ¿para qué? Para que lo disfrute aquí. Hay una ley en el pueblo de Israel para los que entran a los sembrados, a los viñedos, y es que dentro de los viñedos pueden comer todo lo que quieran, hasta saciarse, pero no pueden sacar ni un solo fruto de allí. Nosotros aquí en esta tierra podemos hacer todo lo que queramos con lo que Dios nos da, pero ¿podemos llevarnos algo? No tenemos ese permiso. Todo se queda aquí en esta tierra. Y dependiendo del buen uso que le demos, la bendición de Dios está con nosotros. Qué bueno que nosotros entendamos que en la pobreza, en la necesidad, en la abundancia, en la escasez, orar porque la mano de Dios siempre esté con nosotros para que nos libre del mal y no nos dañe. El hombre necio que pone su confianza en las riquezas se inventa muchos dichos. Y como tiene plata, entonces esos dichos se vuelven creíbles. Dice la Escritura, continuamos, está en el versículo 11, dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Versículo 12,
mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Aquí hay como el coro del cántico, porque vuelve y se repite en el versículo 20, como haciendo el autor acentuar que aquel hombre que pone su confianza en su riqueza es peor que una bestia. ¿Una bestia tiene temor de Dios? Hay una escritura, y yo quiero que vayamos allá un momento, que es Isaías capítulo 1, donde Dios se queja un poco o amonesta un poco a Isaías y compara a su pueblo también con las bestias. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Dice el versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jorán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire lo interesante. Aquí Dios le está diciendo al pueblo Isaías, al profeta Isaías, que su pueblo, y está comparando al pueblo con las bestias más torpes de la tierra, el buey y el asno. Pero dice que aún el buey y el asno son más sabios que su pueblo, porque al menos el buey conoce a su amo. El asno conoce a su amo y conoce el pesebre de su señor. Pero Israel, el pueblo que Dios ha escogido, no entiende. Se ha desviado de tal manera que ha cambiado la gloria de Dios, la verdad de Dios, por una mentira que él mismo se ha inventado. Por una mentira que él mismo ha creado y ha seguido tras esa mentira. Por eso el salmista dice que el hombre que no permanece en honra es semejante a las bestias que perecen. Versículo 13 dice, su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Mire, hay una complacencia tal ante todas estas cosas que dicen los que están puestos en eminencia. ¿Y por qué cree que el pueblo le sigue la corriente? Porque honran sus personas, porque honran su ser, porque honran al dueño de las riquezas. ¿Qué es lo que ellos honran? Las riquezas que poseen. Porque en el momento en que esa persona queda sin nada, lo seguirán honrando, lo seguirán escuchando. Pero el hombre es tan torpe que cree que él es el que es digno de adoración, que lo están honrando a él. Están honrando sus bienes, su carro bonito, su casa lujosa, sus cuentas en el banco. Y todo lo que dicen, le dicen, sí señor, usted tiene toda la razón. Hay una fábula que cuentan extrabíblica, que es que el asno que utilizó Cristo era un pollino de asna,
que utilizó Cristo para él. Él cuando llegó otra vez y se encontró con la mamá, estaba pero contento. Mamá, mire que yo entré a la ciudad y todo el mundo me alababa, me extendían palmas por el camino y eso la gente me adoraba, porque yo entré a la ciudad. Y el asno creía que era a él el que lo adoraba. Y la mamá asna le dijo, y no le creyó, dijo, hijo, de pronto no era para usted, usted llevaba a alguien encima. Sí, señor, pero no era él, era a mí. Dijo, ¿por qué no vuelve otra vez y entra a ver si vuelven y lo adoran? Le voy a demostrar, mamá, que sí es cierto. Y se fue el asno, ¿y qué creen que pasó? Nadie salió. Ese es el ser humano. El ser humano es alabado por lo que tiene encima, porque la sabiduría del hombre y el pensamiento del hombre es que el hombre vale por lo que tiene. Y lastimosamente estamos viviendo en una sociedad así. Usted es apreciado en la sociedad según cómo vista, según cómo ande, según con la gente que se codie. Asimismo es apreciado y valorado en la sociedad. Pero si usted es un don nadie, si usted vive el día que le amanece, así vista limpio y sea decente y educado, nadie lo observa, nadie lo mira, nadie lo tiene en cuenta. Así usted sea un sabio, nadie va a tener en cuenta sus palabras. Porque van a decir, ¿y usted quién es? ¿Usted qué tiene? Y el hombre es tan necio que sigue el consejo de aquel magnate solo por agradarle a su vista y por ver qué hace, qué favor puede alcanzar de él. Hay un proverbio que dice que todo mundo quiere hacerse amigo del rico, pero al pobre todos lo menosprecian. Pero cuando ese rico se vuelve pobre, esos mismos amigos que querían buscarlo, ¿lo seguirán buscando? No, no lo buscan. Ya no lo buscan. Es un camino de locura, dice la Escritura, dice el salmista, es un camino de locura. Pero como tiene como, dice que todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Le llevan la idea, lo alaban, le hablan con lisonjas, porque quieren mantenerlo contento. Pero lo que no saben es que es una manada de ganado que está siendo conducido ¿a dónde? A la muerte. Versículo 14. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Son pastoreados por la muerte. Están yendo como va el buey al degolladero. Pero en su propia opinión, su camino como es lo mejor. Tienen la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque miden la bendición de Dios. ¿Por qué? Por la abundancia de los bienes que poseen. Para ellos no es bendición el congregarse, y mucho menos en una congregación donde asisten 4 personas. Mucho menos. ¿Usted dónde asiste? Ah, no, yo sí asisto a una iglesia grande. ¿Y eso qué?
Siempre la Escritura habla de qué? De un pequeño remanente, de una manada pequeña. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Mire, hay un tiempo que el impío tiene su hora aquí en la tierra. Hay un tiempo que el impío tiene su hora de reinar aquí en la tierra. Pero va a llegar un día y una mañana que llega eterna, donde el justo, donde el recto va a enseñorearse sobre ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque han puesto su confianza en el Dios Todopoderoso y Eterno. Y aquellos que creían que tenían la bendición de Dios van a estar clamando y reclamando. Pero Señor, ¿por qué? Y van a escuchar una voz que les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque su vida, el camino que se trazó para su vida, era un camino totalmente distinto. Fue un camino totalmente diferente del que Dios trazó desde la eternidad para sus hijos. ¿Cuál es ese camino? Cristo es ese camino. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos pecadores gobiernan hasta la caída de la noche, hasta que les llega la sombra de la muerte. Ya sus honores hasta ahí llegan. Sus honores se marchitan y cuando amanece, cuando llega el sol resplandeciente, que es Cristo, todos esos honores, esa posición se invierte totalmente. Y el Hijo de Dios realmente empieza a reinar. El que es Hijo de Dios. Y la esperanza más dulce para los rectos de corazón es que esa mañana que aquí se muestra en el Salmo, comienza en un día interminable e inmutable. Porque dice la Escritura que en aquel tiempo no habrá noche, ni habrá sol, porque Cristo es el sol, Cristo es la luz del día. Y todo el tiempo estaremos en la santa ciudad, a plena luz del día. Todo lo que el impío tenía y en lo que depositaba su esperanza, toda esa gloria va a desaparecer. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y hasta el 17.
Y hay una amonestación y una advertencia que Dios hace allí a través de su siervo Juan, que dice, mire, no ames al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque amas el mundo, ¿cierto? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? El mundo. ¿Y qué sucede con el mundo? El mundo pasa. El mundo no es eterno. Pero el rico cree que esta tierra es eterna, que sus moradas son eternas. Dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos los que aman el mundo van a tener su paga en medio de la más terrible oscuridad. Por eso el salmista dice, pero los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Y en ese momento, continúa diciendo, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero ¿el parecer de quién? Del impío. El Seol será su morada. ¿Será que nosotros, los justos, vamos a morir? Claro, también vamos a morir. Porque es algo, ahí no hay distinción de clases sociales. En eso somos todos iguales. El rico, el pobre, el sabio, el necio, todos vamos a morir. Pero la gran diferencia es lo que dice el salmista aquí en el versículo 15. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ahí está la gran diferencia. ¿Nosotros vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte? Claro que sí. Pero como también dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Ese es nuestro anhelo. Eso es lo que nosotros anhelamos. Esa es nuestra meta. Hay gozo en el creyente verdadero cuando esté atravesando por ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Pero hay horror en el impío cuando está atravesando ese valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque está solo. Porque no va a haber quien redima su alma del poder del Seol. Y hay ilustraciones en la Escritura. Cuando el rico estaba en el Hades, dice que clamaba al padre Abraham, ¿para qué? Para que enviara a Lázaro, para que mojara su dedo y le untara en la punta de su lengua para refrescarse. Pero es imposible. Y el rico estaba en el infierno dándose cuenta ya tarde de toda la vida que había desperdiciado. Pero cómo estaban comportándose
los amigos y los familiares del rico que habían quedado vivos. Habían seguido ¿cómo? En banquetes, en fiestas, disfrutando la herencia que les había dejado el que se había muerto y creyendo que estaban haciendo bien. Por eso el afán del que estaba en el Hades de ir y advertir a sus hermanos, a su familia, para que no corrieran la misma suerte de él. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso nadie en la vida y en toda la historia de la Escritura, nadie se puede convertir porque venga alguien del más allá o alguien de la muerte a avisarle o a decirle algo. Eso es imposible, porque si no, Dios lo hubiera permitido. Tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Y el salmista también dice que esta ley de Dios es la que convierte el alma. Es la única que convierte el alma. Y fue lo que le dijo el padre Abraham al rico. Tienen la ley de Moisés. Tienen los profetas. No, Señor, pero si alguien de los muertos se levanta, van a creer. Si no le creen a la palabra de Dios, no le van a creer a nadie, así venga de entre los muertos. Y es más, es imposible. Pero el diablo se vale de todas esas creencias supersticiosas de las personas. ¿Para qué? Para hacerlos errar. Y es tanto que usted escucha leyendas urbanas, cuentos. Es que se murió ayer mi abuelita y yo la vi. Y se me apareció y vino y me dijo esto y esto y esto. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que no es su abuelita, es Satanás quien está allí. Es Satanás. Es lo que dice la Escritura, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y su fin es conforme a sus obras. Pero fue que me dijo algo que solo ella sabía. ¿Será que las huestes espirituales de maldad no están tomando nota de lo que sucede? Es lo que dice la Escritura. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La esperanza de nosotros, los que hemos creído, que no le creemos al mundo, sino que le creemos a Dios, es que Dios redimirá nuestra vida del poder de la muerte, del poder de esa muerte eterna. Por eso el que es del mundo le cree al mundo. Primera de Juan capítulo 4, vayamos un momento allá. Primera de Juan capítulo 4. Versículos 5 y 6. Miren lo interesante que dice ahí Dios en su palabra. Lea su versión, amén. 5 y 6. Ellos son del mundo, hablan de lo del mundo y el mundo les hace caso. Pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de la verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. Amén.
Dice la versión Reina Valera, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo? ¿Qué hace el mundo? Y el mundo los oye, porque son del mundo. Una de las cosas que uno puede discernir de una persona que no es creyente, aunque asista a una congregación, es que todo el tiempo, aunque escucha un sermón, siempre sigue la corriente del mundo. Porque es del mundo. Porque escucha al mundo. Pero dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. ¿Por qué somos de Dios? Porque hablamos de Dios. Y si hablamos de Dios es porque le creemos a Dios. Y dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Porque realmente tiene un tiempo en su casa también de escudriñar las Escrituras para saber lo que Dios habla, lo que Dios dice en su palabra. Y entonces dice, oiga, tiene razón, yo también he leído eso en la Escritura. Es bueno orar. Sí, tiene razón el que me enseña. Es bueno escudriñar. Es bueno guardarme de los caminos del mundo, porque me conducen es a la muerte. Pero si no conoce a Dios, dice la Escritura, el que no es de Dios, pues no nos oye. Aunque esté ahí sentado, porque no es de Dios. Así de sencillo, es tan clara la Escritura. Puede escuchar 1000 sermones, puede llevar 20 años escuchando buenos sermones, buenas exposiciones escriturales, buenas enseñanzas, pero su oído está afinado, es para escuchar al mundo. ¿Por qué razón? Porque es del mundo. Y es ahí donde dice el autor, dice, y ahí es donde conocemos quién tiene el espíritu de verdad, el espíritu de Dios, y quién simplemente es un oidor con un espíritu de engaño. Y está viviendo y pasando toda su vida siendo autoengañado. Autoengañado. Creyendo simplemente que por el solo hecho de escuchar o de leer o de aprenderse uno que otro texto escritural, ya con eso es suficiente. Pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito es eterno. Y ese propósito no cambia. Y mi temor no debe ser porque aquel potentado o aquel gobernante que esté en eminencia no está conmigo. Ese no debe ser mi temor, porque él va a morir igual que yo. Mi temor en este mundo, en esta vida, ha de ser que Dios realmente esté a mi lado, habite en mí. Y yo pueda tener la certeza de que el Padre me amará, que el Hijo me amará y que realmente vendrán y harán morada en mí. Como dice la Escritura, ese debe ser mi preocupación. Yo no debo preocuparme por caerle bien a Alonso porque tiene muchos millones. Don Alonso. Mi preocupación debe ser por agradar a aquel que me creó, que formó mi alma dentro de mí,
aún estando en el vientre de mi madre. Esa debe ser mi preocupación eterna. Qué bueno que Dios pueda tener un buen concepto de nosotros. Y que pueda decir, como dijo de Job, como dijo de Abraham, que pueda decir, hubo en la tierra de Neiva un varón justo llamado Alonso. Hubo en la tierra de Neiva un varón justo llamado Jordan, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hubo en la tierra de Neiva una mujer sabia, justa, llamada Stephanie. Hubo en la tierra de Neiva una mujer justa, recta y apartada del mal, llamada Linda Stephanie. Hubo en la tierra de Neiva otra mujer justa, dedicada a la oración, llamada Miriam. Qué bueno que Dios pudiera tener ese concepto de nosotros. Hubo en la tierra de Neiva un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Felipe. Hubo en la tierra de Neiva una mujer hermosa, sujeta a su esposo, temerosa de Dios y apartada del mal, llamada Gina Paola. Qué bueno que Dios pueda tener ese concepto de nosotros. Pero qué horror el día que nos presentemos delante de Él y que se nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque ustedes de cierto pensaban que yo era como uno de ustedes, que yo era un mundano y que yo me complacía en lo que ustedes hacían. Pero hoy los reprenderé. Mire, Dios todos los días nos ha puesto este consejo en nuestras manos para que aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha puesto este consejo en nuestras manos para que aprendamos a conocerle a Él, para que nuestro corazón sea parte de la avaricia y ande en su ley, para que nuestro corazón sea parte del mundo y ande en su consejo. Para que nuestra alma sea quebrantada por el poder de su palabra. Y podamos entender que nuestra dependencia es siempre estar sujetos a ese Dios santo, 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 que todo el tiempo, todos los días, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que vivamos para su gloria. El gran gozo del cristiano es saber que Dios no nos dejará ahí en la tumba, ahí en el Seol, sino que Él nos resucitará en el día postrero. Es la seguridad que tiene el salmista aquí en el versículo 15, cuando dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo.
qué esperanza tan hermosa. Qué esperanza tan grande cuando realmente nuestros ojos están puestos en Él. Cuando realmente nuestra mirada está puesta en Cristo. Cuando realmente nuestro temor está en Él y no en el hombre. Cuando le tememos a Él y no a la sociedad, a los amigos, entre comillas, que nos rodean. Jordan, deje de ser tan charro. Deje de ir a la iglesia y camine y disfrutemos de la vida. Porque esta vida no es sino una. Esos amigos no van a redimir su alma del Seol. Pero Dios sí lo va a hacer. Dios sí lo va a hacer. Y lo va a hacer ¿cómo? Con gran alegría. ¿Se acuerdan de la doxología que aprendimos de Judas? ¿Quién se la ha aprendido ya? Judas 24 y 25. ¿Sí se acuerdan qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Ya se acordó? ¿Cómo inicia? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él no simplemente va a decir, ay, allá está este mal quemándose, voy a sacarlo, o se va a ir allá, no. Va a ir con gozo, allá está mi hijo, mírelo, lo voy a redimir. Porque hay gozo en su corazón. Porque ha visto que hemos andado en sus estatutos, hemos guardado sus mandamientos, solo por su gracia. Solo por su gran misericordia, que nos ha dado un corazón nuevo y ha puesto su espíritu en nosotros para poder lograrlo. De lo contrario, nunca lo podríamos lograr. Nunca lo podríamos lograr. Miremos, iglesia, ¿qué clase de espíritu habita en nosotros? ¿Escuchamos la palabra de Dios o escuchamos al mundo? ¿Está en nosotros el espíritu de verdad o el espíritu del error?